Luis Beltrán es uno de los municipios que está en la provincia de Santa Fe. En enero pasado conocíamos a través de distintas noticias y distintas agencias, si se quiere, sobre todo del lugar, que se producían 7 despidos en ese municipio. A partir de ahí, el sindicato local y Festran empiezan una lucha gremial que tiene que ver justamente con tratar de recomponer esa situación y obviamente volver a los trabajadores a su puesto. Pero hace ya algunos días, en un plenario de secretarios generales, Festran decretó que el próximo 8 de agosto habrá medidas de fuerzas en toda la provincia de Santa Fe de los trabajadores municipales por una simple y sencilla cuestión. No se volvieron los puestos en ese sentido y se está volviendo una situación sumamente conflictiva y problemática lo que está ocurriendo en Fray Luis Beltrán. No somos nosotros quienes vamos a dar más detalles de esta situación, sino que está con nosotros el secretario general de Festran, Claudio Leoni. ¿Cómo va, Claudio? Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Sergio, gracias por la invitación. Bueno, es problemática la situación de No, Fray muy Luis Beltrán. compleja. Yo creo que hay que, por un lado, desde el punto de vista humano, teniendo la solidaridad como un principio fundamental del sindicalismo, hicimos el plenario allá en Fray Luis Beltrán porque las compañeras y compañeros que fueron despedidos están en una protesta, en una carpa, y le trasladamos toda la solidaridad movilizando a los secretarios generales de todos los sindicatos de la provincia de Santa Fe que están adheridos a Festran. Naturalmente que, insisto, lo primero es lo humano y la solidaridad, porque uno sufre cuando ve cualquier persona que pierde el trabajo, más cuando es de nuestro sector. Con situaciones graves, sociales, como muchos trabajadores y trabajadoras viven en este momento, además sin trabajo, realmente es muy doloroso en lo humano. Y por otro lado, se trata de compañeros y compañeras municipales que tienen consagrado el derecho a la estabilidad. Exacto. Y son personal de planta permanente, no es la pelea que nosotros venimos dando contra la precarización del empleo, con la formalidad laboral, con los contratos. Son trabajadores y trabajadoras que tienen la garantía de la estabilidad laboral establecida por la Constitución nacional y provincial y por nuestro propio Estatuto Escalafón. Entonces esto es lo que motiva en sí el conflicto, pero además nos pone a todos en alerta. Alerta que, lógicamente... Puede ser un feo precedente el que se siente en este sentido. Un feo precedente, pero en el marco de un proceso de ajuste donde... Feroz. Claro, donde la crisis la van a pagar los trabajadores, muy especialmente los trabajadores del sector público. Y no vemos, digamos, que la disputa de intendente y del gobierno provincial pase por la defensa de los recursos de todos los santafesinos y santafesinas, como es la coparticipación, como ha sido lo del pacto fiscal, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a tener un impacto gravísimo, sino que se toman medidas contra los más débiles, y en este caso con los trabajadores. Y en este sentido no queremos que esto sea algo generalizado o naturalizado de que tengo problemas y despido trabajadores. Además, trabajadores sin causa, no es que hay sumarios, suspensiones a discutir. Claro, justamente le quería preguntar no hay nada que si discutir. hay, digamos, si ustedes ven detrás de eso un ajuste o una persecución de alguna manera. Yo lo que, ¿Por qué fueron elegidos esos primero lo que trabajadores? tenemos que hablar es de una irresponsabilidad de magnitud de parte del intendente y de los funcionarios políticos. Lo digo sinceramente porque esa zona de la provincia de Santa Fe es el cordón industrial, ¿no? Sí. Y ya empezamos, fabricaciones militares, Exsulfacilla, hay una petroquímica que termina ahora en estos días la conciliación. Justamente los compañeros nos están prestando un carro donde se tapan, o nos están pidiendo porque termina la conciliación, van a quedar 22 trabajadores despedidos. Es decir, hay un clima de tensión social muy fuerte por los despidos, por la caída de la actividad, y además un Estado, en este caso un funcionario de Estado municipal, que en vez de promover la defensa de los puestos de trabajo, de garantizar que no se produzca el cierre de empresas y de comercio, recurre a la medida... Promueve el ajuste. Claro, lo promueve, da vía libre al resto de los sectores, porque si lo hace el Estado es una señal, una autorización implícita de que todo el mundo debe resolver los problemas. Un intendente del Partido Justicialista. O sea, Con toda la contradicción ideológica que puede ser. Naturalmente, que es una estafa también ideológica, porque proviene de un partido que representa un movimiento que lo más importante tiene como columna vertebral a los trabajadores y se gestó en torno a los derechos de los trabajadores. Pero digo, falta de responsabilidad más allá de lo partidario, de responsabilidad
en esta situación difícil, laboral y social que vive el cordón industrial, con zonas afectadas por amplia pobreza. Vimos lo que estuvo ocurriendo en el sur de la ciudad de Rosario cuando se intentó sacar mercadería a un supermercado. Estamos en esa situación crítica de los 90. Entonces, tenemos que con una medida de fuerza llamar la atención a las autoridades provinciales, al intendente y defender un derecho legítimo que es la estabilidad laboral. Por eso vamos a hacer una movilización, el primero, con delegaciones de toda la provincia, y el 8 vamos a hacer un paro de 24 horas en defensa del derecho a la estabilidad laboral, que es el derecho más importante que tenemos los trabajadores municipales. ¿Habían sentido un embate de estas características en el corto plazo? ¿Si habíamos tenido? Sí. No. Hemos tenido, tuvimos un gran conflicto, ustedes recuerdan, en Las Rosas, cuando inicia el gobierno de Mauricio Macri y en Las Rosas hay un gobierno del PRO, tuvimos pero era una discusión de otra característica, tal vez el desconocimiento de la conciliación obligatoria, traer a la gendarmería, tuvo otro contexto, pero no estábamos hablando de estabilidad del empleo. Había falta de tacto y falta de conocimiento de todo tipo, digamos. Muchas cosas, pero era digamos, una tensión innecesaria, absoluta, claro, en ese momento. Sí, exactamente. También pudo haber sido una prueba, porque que haya venido la ministra de Seguridad ese conflicto, pero no hubo despido de personal de planta permanente. Hubo reducción de salarios, cambio de funcionamiento, no cumplimiento de acuerdos preestablecidos en el Ministerio de Trabajo, pero no el hecho de que en el marco de esta situación que estamos viviendo se violente la Constitución Nacional, nuestra legislación, despidiendo trabajadores de planta permanente. Y esto altera a todos los compañeros y compañeras que dicen, bueno, tenemos que parar esto, por eso va a ser un paro provincial, por eso vamos a hacer una movilización provincial. Claudio, ¿cuál es el pulso que se está tomando desde el gremio con respecto a las inquietudes que están trayendo los trabajadores sobre la crisis social y económica que está viviendo el país? ¿Qué es lo que están tomando ustedes como muestra desde los distintos gremios municipales? No, de alguna manera podemos decir que nuestros compañeros vienen a ratificar lo que nosotros anunciábamos que iba a pasar. Si los lineamientos de la política económica que plantea el gobierno de Macri desde un origen nos llevaba por este camino. Lamentablemente lo que los compañeros vienen a decir, tenían razón, iba a ser así. Y esto se ve fundamentalmente porque en el sector municipal, cuando cae la economía y cae la actividad comercial, industrial, de la pequeña y mediana empresa, se cae la recaudación, ¿no? La recaudación propia, la que se toma ahí. Además, se cae la recaudación que viene por la actividad económica tanto de la nación como de la provincia. Así que hay rápidamente un ahogamiento de los recursos de los municipios. Pero a esto le sumamos un pacto fiscal, que se firmó supuestamente como contrapartida a cobrar una deuda de 50.000 millones, que nunca se cobró y creo que no se va a cobrar. Y que de eso eran parte los municipios. Pero además se bajan impuestos. Además se prevé que el año que viene se reduzca el 30% del derecho de registro e inspección, que no van a poder cobrar más los municipios. Se recorta todo, se está recortando todo. Pero no alcanza con eso, vino el fondo. Y ahora ya están anunciando que la provincia va a tener que hacer un esfuerzo de 8.300 millones, de los cuales no son todo de la provincia. Va a haber 1.200 millones que le van a restar a los municipios y comunas. Pero además de eso van a eliminar el Fondo Federal Solidario, el incentivo docente. O sea, nosotros estamos frente a una situación muy temerosa de lo que puede ocurrir y preocupado porque no hay una dirigencia política que quiera sentarse con nosotros a ver qué hacemos. Y las respuestas son despidos, intentar pagar menos los salarios, dibujarnos la cláusula gatillo. Digamos, estamos por un camino que nos lleva indefectiblemente a un proceso de confrontación, que es lo que deberíamos evitar toda la dirigencia. Con este contexto está en una situación, quizá el gremio de los municipales, de los más complicados, porque ante medidas que ya anuncian la baja de la obra pública y los municipios tienen que ajustarse, van a ser quizá de los gremios más castigados. Sin duda, lo fuimos en la década del 90. Por eso lo que nosotros advertimos, sobre todo a las nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores que se han incorporado en estos años, que parecía que era como, digamos, hacer anuncios temerarios, lo que decía con Sergio recién, que los compañeros lo que vienen a hacer es confirmar lo que habíamos anunciado a los distintos gremios de lo que iba a pasar, que también se lo anunciamos a los intendentes y al gobierno de la provincia.
porque las políticas que se llevan adelante desde el gobierno nacional son las mismas que se llevaron en la década del 90. Y los resultados van a ser los mismos. Los mismos. No hay otro. Ya experimentamos muchas veces este tipo de políticas económicas y sociales. Y bueno, el resultado va a ser más represión, por eso aparece lo de las Fuerzas Armadas ahora también como un elemento de presión para meterlo en la seguridad interior. Digamos, hay un contexto que no va a ser distinto a las del 2001, ¿no? Brevemente, Claudio, quería profundizar sobre esto último que decías. Está la teoría desde Festrano, por lo menos tuya al menos, de que la prueba del llevar parte de la Gendarmería de las Rosas fue una prueba, un ensayo. Piloto, sí. Y hoy nos vamos a encontrar en la legislatura a la tarde diciendo no más las fuerzas de represión en este sentido, por lo menos dedicadas a eso, a la represión. ¿Hay alguna relación en todo esto que está pasando? Absolutamente. ¿Ratificás que lo de las Rosas fue una prueba? Totalmente. Además fue una prueba porque lo primero que hizo la ministra de Seguridad, usando la situación que vivíamos ahí de conflicto, porque además hubo servicio de inteligencia de la Gendarmería, sí, violación clara y absoluta de la Ley de Seguridad Interior. Lo hicieron sin permiso de nadie. Se metieron en la provincia de Santa Fe. O sea, pasaron por encima todas las instituciones. No puede venir la Fuerza Federal si no hay un pedido expreso de colaboración del Estado autónomo o el Estado federal que pide la participación de la fuerza para un objetivo determinado. Estos se metieron en un conflicto social. Y lo vino a celebrar la ministra de Seguridad. Hicieron increíble, hicieron un acto al año de la presencia de la Gendarmería. Es una bofetada diciendo, bueno, nosotros... Pero después vino todo lo que ya conocemos, la represión en Cresta Roja, lo de Maldonado, digamos, es la presencia de fuerzas de seguridad que tienen como objetivo frenar el conflicto social que va a generar política económica. Y efectivamente es lo que, bueno, lo vivimos en las movilizaciones, ¿no? También tuvieron que cambiar la Gendarmería por reprimida, vino la policía de la Ciudad de Buenos Aires, nos terminaron matando con gases y palos en la protesta contra la reforma previsional. No hay ajuste que no cierre con represión. De esta forma.